Aquí no hay armas. Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí como cada domingo. Bueno, una convocatoria importante la que tenemos en esta mesa de debate político. Hoy tenemos invitados de muchísimo peso, básicamente se va definiendo lo que va a ser la oposición en las próximas elecciones presidenciales y hoy tenemos 4 personas que eventualmente pueden ser candidatos a la presidencia de la República compitiendo con el Partido Colorado. Katia González, precandidata por el Partido Encuentro Nacional. Hola Katia, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo están compañeros? Sebastián Villarejo, diputado, precandidato a la presidencia de la República por Patria Querida. Hola Seba, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo están? Hola a los 4, un gusto por estar acá y poder tener este debate. Soledad Núñez, precandidata a la presidencia. Soledad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Luis? Muy buenas noches a la gente que nos está viendo y aquí a los compañeros también en la mesa. Y Euclides Acevedo, también precandidato a la presidencia de la República. Doc, ¿cómo estamos? Fantástico, saludos a las y los colegas, porque vos también estás incluido. Estoy, gracias. Bueno, vamos a tener un debate lindo porque se va, digamos, dibujando el escenario desde la oposición de lo que va a ser, digamos, esta disputa en el 2023. Se pone interesante, muchas figuras nuevas, muchas figuras con trayectoria y creo que esto va a estar lindo, va a estar lindo. Bueno, quiero empezar hablando rápido de un tema, el tema de la semana. Es preocupante cómo cuando se van acercando las elecciones, lo poco de cordura que a veces hay en la administración pública en general y sobre todo en el Parlamento se va disipando. En los últimos días en la Cámara de Senadores se consiguió por ahora postergar proyectos de ley que van a incrementar el agujero que ya tiene el Estado. Coquetean con un proyecto de ley que básicamente va a permitir equiparar el salario de los funcionarios públicos jubilados con los que están en actividad. Además hay un proyecto de ley que plantea ampliar la posibilidad de descontar del IVA algunos productos que hoy solamente podés incluir aquello que compras vos para poder, digamos, brindar tu servicio, para tu trabajo, para lo que fuere. Esos 2 proyectos de ley suponen un agujero de como $300 millones. Además, por ejemplo, entre otras cosas, el senador Sixto Pereira pidió, estaba viendo, ampliar el presupuesto de la Cámara de Senadores en más de 14.000 millones de guaraníes para, entre otras cosas, contratar funcionarios para la TV Senado. Seguramente ves todos los días, es un canal que tiene un impacto brutal. Bueno, 14.000 millones de guaraníes. Varias cositas que se van sumando, pero la perlita de toda esta historia, la tuvimos con un proyecto que estuvo sobre todo auspiciado por Enrique Riera, el senador Enrique Riera. Estuvieron ahí también Fernando Lugo y otros héroes más. Los trabajadores de las empresas contratistas de Itaipú, que no eran funcionarios de Itaipú, eran funcionarios de las empresas que fueron contratadas por Itaipú, que estuvieron entre los trabajadores con los mejores salarios que se pagaba en el país durante muchísimo tiempo, vienen pidiendo un beneficio excepcional que se contempló en algún momento en Brasil y que básicamente consiste en ciertos beneficios extraordinarios que tenían los funcionarios de Itaipú, que también se los paguen a ellos, obviamente con retroactividad y con todo lo que supone el paso del tiempo. En el Senado aprobaron que Itaipú le pague a estos empleados de las contratistas de Itaipú, no funcionarios de Itaipú. Y hasta ahí todo parece bien. El detalle es el monto. El cálculo habla de entre 800 y 1.000 millones de dólares. Escuchá bien, 1.000 millones de dólares. Estos irresponsables, hijos de su madre de la Cámara de Senadores, aprobaron que se le pague a estos 15.000 funcionarios y sus herederos, porque muchos de ellos ya no deben estar, esa cantidad de dinero que supera ampliamente lo que supuestamente nosotros íbamos a recibir si conseguíamos que Brasil acordara con nosotros
usar parte del dinero que había que emplear para pagar la deuda que tenía Itaipú y nos repartíamos 50 y 50. En el mejor de los escenarios nosotros podíamos recibir 600 millones de dólares. Ese era el paraíso financiero. Acá, de un plumazo, acaban ellos de comprometer 1.000 millones de dólares. En un momento en el que estamos en plena campaña electoral. Dos preguntas. ¿Vos crees que los 900 millones de dólares o los 1.000 millones de dólares van a quedar en manos de esos trabajadores? Y segundo, ¿vos crees que lo hacen por una cuestión de respetar derechos laborales? Con el respeto que se merecen sus madres, son unos hijos de puta. Señores, bienvenidos. Esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y vamos a empezar hablando de la concertación, porque bueno, la idea es empezar a tirar las propuestas, los proyectos que tenga cada uno. De hecho, así los invitamos. Pero pasaron tantas cosas en los últimos días que no puedo dejar de hablar primero que nada de la concertación. Si esto va a correr o no va a correr, ¿verdad? Así que quiero empezar primero. No están todos en la concertación. Euclides, ¿estás o no estás? Aún no. Aún no. Sí, vamos a entendernos. La gente cree que la concertación es una especie de paraíso fiscal, que el que no se incorpora no tiene ninguna posibilidad de renta. Yo siempre aposté, y hoy comentaba, o en estos días, hay un libro que escribí hace 20 años. Ahí ya hablaba yo de la concertación. La concertación como sinónimo de acuerdo político, no como sinónimo de escrutinio electoral. Por eso sigo insistiendo en la concertación de hecho. Y el hecho de que no esté en la concertación dibujada en el Código Electoral no quiere decir que no apueste por una política unitaria. En ese sentido creo que hay que agotar todas las instancias para buscar acuerdos. Tenemos tiempo hasta el 30 de agosto. Eso del 27 de junio es un capricho antidemocrático, por cierto, del Código Electoral, que restringe la posibilidad de acuerdos y negociaciones 6 meses antes de una entrecomillada interna de los partidos para las elecciones de abril del 2023. Vale decir que el movimiento al que yo pertenezco, que acaba de ser oficializado, de hecho no podía formar parte yo de esa concertación de partido porque yo no representaba a nadie. Esto quiere decir, y por eso he participado de la reunión de presidenciables convocada por el presidente Lugo, justamente con el propósito de ir despejando incógnitas y buscando acuerdos, porque en la concertación el principal problema está en el famoso padrón al que se va a recurrir. A ver, pero Sebastián, vos sos de la opinión de que si juega fuera de esta concertación, que está en el Código Electoral, como dice Euclides, patea en contra. Sí, yo creo, y lo dije claramente en redes, en el caso ahora pues está Euclides frente. Yo a Euclides lo respeto mucho y creo que no tenemos un aprecio mutuo, pero yo creo que quien llegue a abril por fuera de la concertación, llamémosle de hecho o de derecho o de lo que sea, pero si en abril alguien juega por fuera, ahí están los verdaderos satélites del continuismo y del oficialismo. Yo creo que esta concertación, al margen, me parece excelente, los acuerdos hasta agosto, porque entonces comprendo de lo que acaba de decir Euclides Acevedo, que hasta agosto van a haber diálogos, y me parece fantástico. Pero en agosto se definen candidaturas que van a pugnar en diciembre en una elección. Y yo creo que quien gane esa elección en diciembre es quien va a ir a un mano a mano con el Partido Colorado. Y quienes no comprendan eso van a ser satélites. Esa es una posición y una visión que tengo, respetando evidentemente que en democracia podemos irnos todos separados, habrá nuestros candidatos también. Pero esa es nuestra posición. Satélite del continuismo está en el programa que plantea el candidato. O sea, si nosotros seguimos planteando a favor de los latifundistas, como es tu partido, yo no creo que sea una alternativa válida a la respuesta que está dando hoy este modelo político. Por eso que yo creo que pero tu movimiento me plantea, Euclides, tú eras ministro del Poder Ejecutivo. ¿Cómo? Y hoy sos el cambio y la oposición. Tampoco nos juguemos de manera No. Perdóname que te diga, que te da el hecho que yo haya primero
Ella y yo hemos participado del gobierno como funcionarios del Estado, no del gobierno. O sea, Un ministro no me es del vaya- gobierno. ¿Y cuál es el problema? Conceptualmente, el Tengo ministro es del justamente gobierno. autoridad moral No es del Estado. porque tengo las No manos confundas limpias. Yo no conceptos estoy porque los procesado. conozco. No, Funcionario no es del así. Estado una cosa y de Yo, gobierno otra. honesta- Pero me No, gustaría- los ministros son del gobierno. Espera un ratito. ¿Y cuál es el problema? A ver, Pero dijiste lo contrario. Bueno, pero pero no te no. contradigas, no. por favor, No. me gustaría centrar un poco en el debate sobre la concertación. Me A ver, parece hay una excelente. posición. Vos decís entonces hasta... O sea, pero ¿sabes qué, Luis? Es hora también de que evitemos una especie más Viola Villarejo para satanizar que el que está afuera es satélite. Así, no. Yo creo que esa es una actitud Es democrático que lo divisionista. pueda decir. Es una actitud divisionista. No, división Ok. es el que está afuera. Tenemos dos posiciones. A ver, en tu caso, Katia, vos lo que planteaste hasta el momento es que vos no estás de acuerdo con ir a una elección a padrón abierto. No, no es así. El Partido Encuentro Nacional ha suscrito la concertación y ha formado parte del proceso. Ahora bien, nuestro sistema electoral, y es bueno también hacer un poco de pedagogía en este momento, ¿por quién está diseñado? Por la claque. ¿Por quién está diseñado este sistema electoral que nos permite, por ejemplo, una segunda vuelta? Entonces, lo que yo propongo y lo que el partido ha propuesto y que en esta semana, gracias justamente a esa propuesta se está dando, es la reunión en primer lugar de los precandidatos a la presidencia de la República para buscar, antes de la inscripción de las chapas, una suerte de primera vuelta creativa, que no nos atomice a cantidad de candidatos para llegar a diciembre y que de esa manera excluyamos la posibilidad de una pata que ha señalado y que yo voy a profundizar después, que es el Congreso Nacional. A ver, pero es una primera vuelta sin elección. Claro, una primera vuelta con algún mecanismo que nos permita filtrar No candidaturas. electoral. No electoral, sino de acuerdos, de consensos, de llegar, digamos, a una posición política madura. Porque para ingresar a una concertación hay que tener honestidad, humildad republicana y fundamentalmente nos debemos colocar en el lugar que la ciudadanía nos coloque. Y no solamente se trata de escuchar a los aparatos electorales. Con este sistema de partidos, llegar a una interna ampliada del Partido Liberal sin tener tampoco muy clara la película hoy de cuál va a ser el padrón que vamos a utilizar. Hay demasiados mecanismos que tenemos que conversar. Entonces, yo no satanizo, yo creo que nosotros tenemos que llegar a acuerdos, porque de lo contrario no es una concertación. Será una competencia electoral, pero mi misión para entrar en la concertación no es ganarle al Partido Liberal, ni ganarle a Soledad, ni a Villarejo, ni a Euclid Acevedo. Mi visión es construir un modelo que derroque hoy los problemas que tenemos. Mis adversarios no son ellos. Mis adversarios es el modelo de país que tenemos. Y si me invitan a mí a una concertación electoral, yo no estoy interesada, Luis. Claro, pero convengamos en que le escuché hace poco a Lula da Silva, le hacían una entrevista y le decía, bueno, ¿cómo vas a corregir esto? Y dijo, no, primero te voy a ganar las elecciones. O sea, primero hay que ganar las elecciones. A ver, quiero escuchar qué decís, Sole, con respecto a todo esto. Finalmente, Luis, hay muchas coincidencias en todo lo que estamos diciendo aquí esta noche en esta mesa. La concertación va a ir a unas elecciones internas el 18 de diciembre y yo le quiero decir a la ciudadanía que se prepare porque todos vamos a salir a votar. Los problemas de la democracia no los vamos a solucionar con menos democracia, sino con más democracia. Por eso es que confiamos y creemos y estamos convencidos que es el registro civil permanente el que tiene que ser utilizado para que en libertad y en uso de sus derechos cada ciudadano pueda ir a elegir y a legitimar la chapa que va a ir a disputar las elecciones en abril del 2023. Esto no va en detrimento a lo que está diciendo Katia, ¿verdad? Que nosotros podemos construir esos acuerdos y llegar a consenso, incluso con Euclides, que hoy dice que no está dentro de la concertación jurídica, en un proceso de conversación y de diálogo para que no lleguemos a esas internas 10 candidatos. Y ese es el ejercicio que hoy estamos haciendo, ¿verdad? Yo celebro el encuentro que tuvimos el viernes pasado, donde estuvimos muchos de los precandidatos a la presidencia de la República, donde conversamos acerca de cuál es nuestro enemigo común, ese modelo que queremos desterrar del Paraguay, en cómo vamos a hacer todos nosotros, porque más allá de los resultados de diciembre, Luis, nosotros vamos a estar gobernando juntos este país. Eso es lo que tenemos que entender.
porque la concertación va a ser gobierno. Y si yo soy presidenta de la nación, yo quiero que Euclides esté al lado mío, que Seba esté al lado mío, que Katia esté al lado mío, ¿verdad? Y esas conversaciones estamos teniendo. Y quiero transmitirle esa seguridad a la ciudadanía de una madurez política que existe y que se está construyendo dentro de la concertación, que a mí me da esperanza, ¿verdad? Ahora, eso es posible cuando, por ejemplo, y te pregunto esto, Sebastián, se hace una reunión, convoca a Fernando Lugo a la reunión. O sea, yo sé que ustedes tienen diferencia, obviamente, con el Frente Guazú, pero el partido Patria Querida no asiste, porque el que convoca es Fernando Lugo y además a última hora se sumó el Frente Guazú. Parece una cuestión de secundaria. Yo creo, lo lindo de la democracia es el disenso, Luis, y pienso, lógicamente, totalmente diferente a lo que me estás expresando. Y me gustaría entonces explicar a la ciudadanía, justamente me tocó hablar con muchos medios en estos 2 días después del viernes. Patria Querida está firme en la concertación. Y nosotros entramos a la concertación en diciembre estando adentro del Frente Guazú. O sea, nosotros entramos sin condicionamientos a decir, vamos a ir a una elección. Y desde el comienzo, de manera coherente, mi expresión siempre fue con todos ustedes y todos los medios, la concertación es una competencia. Y vamos a debatir modelos. Y tenemos pensamientos distintos con algunos puntos en común. Y eso es lo democrático para mí. En este caso particular de la reunión del viernes, nosotros hemos firmado el acuerdo de la concertación el domingo pasado. Lo firmé de puño y letra porque me toca estar en doble carácter de presidente del partido. En estos meses tuvimos la mesa de programa de gobierno, mesa de presidentes, mesa de comunicación, 3 mesas más, no recuerdo ahora cuáles más, mesa de, no importa, el equipo jurídico, y hemos participado. A mí, en el respeto institucional de la concertación, lo digo, a mí me convoca la concertación nacional. Y desde diciembre hemos planteado varios que hayan reuniones de precandidatos y hemos participado los que estamos acá en reuniones de precandidatos. Yo respeto a quienes fueron, pero en mi caso particular, en nuestra visión democrática que hay una elección, a mí no me convoca el Frente Guazú, me convoca la concertación nacional. Y es una opinión mía y del partido que debe ser respetada. Nosotros vamos a competir contra el Frente Guazú y literalmente tenemos posiciones muy distintas en muchos temas, pero quiero que estemos en la concertación y que debatamos. La convocatoria es de los candidatos, es de la mesa de presidentes o nosotros como candidatos a una reunión de quienes aún no entraron, de quienes aún no suscribieron el acuerdo, para especular o para que eventualmente después se generen, no en esa reunión, lo digo claramente, por fuera, algún tipo de extorsión o negaciones. A mí no me parece. Nosotros tuvimos varias reuniones convocadas por candidatos. No vino Efraín Alegre, no quería venir nunca. Pero a la de Lugo sí. No, nosotros vamos a estar en la concertación nacional y lo digo con mucha seriedad a la gente. Por eso lo defendí, tuvimos el debate previo ahora con Euclides unos minutos antes. Nosotros estamos en la concertación, vamos a enfrentarnos electoralmente, vamos a ir a la cancha, queremos que la ciudadanía se sume, pero vamos a estar en la concertación. A ver, los problemas de esta concertación, como está en el código, como dice Euclides, ¿verdad? Como está en el código electoral, digamos, para los no liberales, por uno, ¿cuál va a ser el padrón electoral? Me parece que fue una actitud muy generosa de parte del Partido Liberal. Decir, vamos a usar el padrón electoral, donde ellos son un 25%. O sea, digamos, tienen tantas posibilidades de perder como no. Allí el drama está el Partido Colorado, en una actitud absolutamente, a mí me parece inconstitucional y antidemocrática. Están planteando esta historia de que los que están afiliados a su partido no deberían poder participar, como si ellos fueran propietarios de los que están inscritos en el partido. Pero bueno, pero es una posibilidad de que vayan a poner trabas jurídicas. Si eso ocurre, ¿cuál debería ser el camino? Porque sacándole a los colorados, igual creo que queda un 50-50. Los liberales serían un 50% y un 50% serían no ni colorados ni liberales, independientes que están hoy en el padrón electoral. Quedan los colorados jurídicamente, para hacer un relato no político, jurídico, ¿verdad? En el 2015 hubo esta discusión. Sí. Y el TSJE, con otros 2 miembros, hay que ver qué hacen los 2 miembros nuevos, lo que resolvió el Tribunal Superior de Justicia Electoral, no la Corte, fue que se excluya a los afiliados de colorados de una única afiliación. Y ahí yo digo la chicana jurídica de la ANR. Hay cerca de 1 millón de dobles afiliados. Si estaban tan agraviados porque hay personas que pueden votar en 2 internas,
Todos los años hay 1.500.000 con el PLRA, con el UNAC, de una chicana jurídica. Y eventualmente el TCJ hay que ver qué resuelve. Si resuelve y tiene plazos rápidos, eso no obsta al cumplimiento de la aprobación de la concertación que va a seguir su proceso. El TCJE va a resolver y si ellos llevan a la Corte, veremos qué dice la Corte. La Corte no resolvió nada la última vez. No resolvió. Yo creo que es absolutamente constitucional que pueda hacer el Padrón Nacional. Creo que el Partido Colorado podría hacer lo propio si tiene ganas. Creo que no tengo duda en la mesa. Pero y estoy tranquilo en algo, Luis. La última vez que ellos chicanearon, hicieron esa impugnación, perdieron la elección. Así que por cábala, si quieren que impugnen, vamos a ganar en abril. A ver, ¿cuál sería una figura distinta? Entiendo que se habla, por ejemplo, de las encuestas, Katia. Sí, las encuestas siempre son un mecanismo válido para poder colocarnos también en la toma de decisión inteligente. No solamente quien gana la encuesta. Sé que la gente también manipula mucho esto que es antidemocrático. No es cierto. En todos los lugares donde la ciencia estadística y política estuvo presente, se han tomado decisiones inteligentes. Porque no solamente vos tenés que ver los porcentuales que tienen los candidatos o candidatas dentro de esa encuesta, sino además tenés que ver el nivel de resistencia, quienes le votan a esa persona. Por afiliación tenés que ver si es que atrae más votos colorados, liberales, independientes. Hay una serie de datos que arrojan las encuestas serias que tenemos que tener en cuenta. Yo decía en la mesa de precandidatos a la presidencia que la propia concertación tiene que tener su equipo que esté midiendo la temperatura social para no equivocarnos. La concertación es un partido de partidos, motivo por el cual toda la estructura se convierte también en una posibilidad y en una oportunidad de evaluar inteligentemente las decisiones que tomamos. Y acá no todos podemos ser presidentes ni presidentes. Ahora, me parece que eso se puede usar para establecer alianzas antes de ir a previas. Lo que sería, digamos, ¿Y quién esa lo que interna? dice lo contrario? Ustedes en Monumental estuvieron esta semana y a mí me encantaba porque realmente, en primer lugar, no tienen el ejercicio de lo que implica en un país con partidos tradicionales de estructuras prebendarias, de estructuras maniqueas, de estructuras que utilizan muchísimo dinero. No es tan sencillo decir que vamos a cambiar de una vez la cultura de votación. No es tan sencillo, motivo por el cual queremos ganar en el Acuario o queremos ganar en el 2023. Si queremos ganar en el 2023, todos tenemos que hacer sacrificios. Pero a ver, yo entiendo esto en una para llegar a, digamos, a acuerdos, a alianzas antes de esa interna. Ahora, suponer que el Partido Liberal va a renunciar a elegir al candidato presidencial en una elección, me parece que es ser ingenuo. No sé, yo a Lugo lo hicieron así. Bueno, ¿Qué es lo que ingenuo de qué es lo que es Luis? Pero era cuando la única vez que Katia, ganamos le eligió así al era otro el escenario, Katia. En ese momento vos tenías una figura como Lugo y en el Partido Liberal y no hoy había tenés nada. una figura como Katia y como Sole y como Sebastián y como Euclides. No, señor. Yo creo que el escenario es muy distinto. No. Es mi lectura. Las dos cosas son complementarias, Luis, ¿verdad? No quita, yo insisto, ¿verdad? Las elecciones internas del 18 de diciembre, yo sí soy partidaria que se lleven adelante, creo que eso nos va a obligar a tener una musculatura también importante y que es necesaria para ir a competir en abril. Nos va a demostrar dónde estamos fuertes, dónde estamos débiles, dónde movilizamos más gente, dónde nos fallaron nuestros miembros de mesa. O sea, yo creo que no tenemos que temerle al proceso de la contienda electoral, las internas. Sí estoy de acuerdo con Katia de que no podemos llegar 10 candidatos y tenemos que hacer uso de las ciencias estadísticas y los números y los acuerdos, como vos estabas mencionando, Luis, para definir quiénes vamos finalmente a competir el 18 de diciembre, pero ya alertarle a la ciudadanía, porque la ciudadanía se tiene que preparar. A mí me escriben un montón de mensajes preguntándome cómo es lo que funciona esto, Sole, ¿verdad? Yo voy a poder votar, yo soy colorado, yo te quiero votar, ¿cómo puedo hacer? Eso va de alguna manera también evidenciando la necesidad que tenemos de utilizar el registro cívico permanente, es decir, un padrón nacional. Esto es más democracia. Yo espero sensatez también de los contrincantes que no traten de embarrar la cancha, porque eso va a ser realmente negativo para nuestro proceso de evolución en nuestro sistema político. Tenemos que permitirle a la gente que en uso de sus libertades participe de la interna que considera que le está ofreciendo y presentando mejores candidatos para construir un mejor Paraguay. Y hay demasiado sufrimiento y dolor en el pueblo paraguayo para que nosotros tomemos decisiones de nuevo que les impidan a ellos elegir quiénes quieren que sean sus próximos líderes. Y esto es algo que, mira, a nivel
de las democracias de Occidente a nivel internacional se están discutiendo las primarias abiertas en todos los sistemas políticos. No es esto una ocurrencia de la concertación está a la vanguardia. Lo que hace es apostar por un mecanismo más democrático para legitimar una chapa que iría a disputar en abril. Euclides, hasta, digamos, la decisión del Frente Guazú de meterse a esta concertación, tu candidatura parecía como potencial, digamos, como que podía aprender con el apoyo del Frente Guazú. Tenés muy buenas relaciones con Fernando Lugo y con Blas Llano, que lo que quiere es que el candidato no sea Efraín Lacomó del lugar. O sea, hasta ahí, digamos, parecía como que era probable. ¿La salida del Frente Guazú no te deja medio descolgado? No. Y te voy a explicar por qué. Justamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo no me quiero quedar en el entretenimiento metropolitano. O sea, Asunción y su cúpula, o el acuario, como le gusta decir a Katia, para ir determinando la temperatura social. Me fui a Ciudad del Este, me fui a Ñemby, me fui a Acaay, me fui a Lima, a San Pedro, estuve en Misiones, y la temperatura social y popular es completamente diferente. ¿Cuál es la lectura ahí? Y la lectura es que ellos quieren dejar de ser subsidiarios de las eternas cúpulas, quieren participar. Y ahí yo creo que de alguna forma, Lugo me dijo alguna vez, y lo mitad. Y yo estoy percibiendo extrañas adhesiones, mucho más allá de mis pretensiones. Por eso digo que tenemos que buscar los acuerdos políticos, pero basado en la temperatura social. Sé que también Sole lo está haciendo recorriendo el país. Tenemos que llegar al 18 de diciembre negociados y pactados. Hay demasiadas fórmulas que hoy día la sociología electoral te permite decir quiénes son los que mejores miden para poder ganar. Porque así como estamos hoy, nos presentamos el 18 de diciembre. El que pierda, suponete que nos mantenemos los 4, que creo que serán 6 para la convención. El que pierde se queda sin nada, lo cual es una resta al gobierno unitario que está proponiendo. Yo te puedo asegurar solo que el que gane no te va a convocar el 30 de abril. No creo eso. Sí, yo estoy convencido por el pragmatismo político y por nuestra tradición. Igual que, por ejemplo, dice, tenemos 900.000 independientes. ¿Cómo hay Bogotá? ¿Por qué? Porque como dice Katia, el 18 va a ser una pelea de aparatos. Porque no nos olvidemos, nosotros nos quedamos mucho en la chapa. A la gente lo que le interesa es la presencia parlamentaria, que nos debe preocupar. Porque cualquiera de nosotros que llegue a la presidencia sin un respaldo legislativo estamos fritos. Te van a tumbar en el acto. ¿Cuál es la propuesta para el tema legislativo? Pues ustedes, por ejemplo, ya se jugaron por su lado. Dijeron, nosotros vamos con nuestra lista propia. Acá entiendo que Katia y Sol le parece que hay acuerdo para tener una lista, presentar una misma lista para el Parlamento, ¿verdad? La mejor lista de la República del Paraguay la vamos a construir Soledad Núñez y Katia González. Después de la nuestra. Ese proceso. La mejor después de la nuestra. La que realmente va a tener nuestra. humildad republicana, entendimiento, y esa concertación de hecho se está construyendo. Estamos hablando con diferentes sectores, movimientos. Va a ser una lista de lujo para la República del Paraguay y lo vamos a hacer. Ahora, ¿solamente sería de los grupos políticos de ustedes o existe la posibilidad de que se sumen otros? Estamos convocando e invitando a todas las fuerzas políticas con quienes coincidimos en las visiones, en los principios. Hay muchos movimientos independientes también a nivel nacional que se están sumando a esta conversación, a esta decisión, como dice Katia. Estamos poniendo todas nuestras fichas para construir la mejor lista para el Congreso, que la ciudadanía pueda elegir a los mejores hombres y las mejores mujeres para tomar las decisiones, porque no solamente tenemos que preocuparnos en quién va a ocupar el sillón de los López, sino que cómo vamos a renovar las fuerzas legislativas que por nuestro diseño constitucional tienen muchísimo poder. Si tenemos y elegimos a los mejores hombres y a las mejores mujeres en el 2023, el resultado lo vamos a ver también reflejado en la justicia y también en el comportamiento, el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Ahora, pensar en una lista única de la oposición, ¿es posible? No. No, yo creo... Ustedes ya se abrieron. Claro, pero vamos, yo decir 2 o 3 menciones al respecto. En primer lugar,
Yo creo que es nuestro desafío motivar a la gente que vaya a votar el 18 de diciembre, y si no logramos eso, menos lo lograremos en abril. O sea, definitivamente de eso se trata también la inteligencia de poner plazos y procesos, así como también creo que evidentemente pueden haber acuerdos, como decíamos, antes de agosto o no, como están mencionando algunos. Yo creo que el 18 de diciembre la gente que está escuchando, mucha gente va a ir a votar. Yo creo que esto nunca ocurrió en la historia del Paraguay. Debates así de candidatos presidenciables de la oposición jamás los hubo a esta altura del partido. No, nunca hubo una concertación. Gracias a esta discusión, este debate, esta pelea que estemos o no estemos, esto es bueno. Esto hace que la gente se emocione y hay un ejercicio que nos da musculatura. Eso uno. Segundo, una lista única de la oposición, yo creo que para más, aparte de ser negativa, no, porque tenés al final solamente 45 personas hablando del Senado y vos podés tener más actores políticos con más listas, no es tampoco democrática ni republicana, hablando una lista única. Y voy a usar el ejemplo más sencillo, que es exagerado. En una lista única, quien vota a Sixto Pereira no quiere que entre Fidel Zavala, y quien vota a Fidel Zavala no quiere que entre Sixto. O sea, una lista necesita la representación real de personas que tengan relativamente alguna misma idea o alguna misma identidad. Nosotros como Pachaquería, en ese sentido, celebramos las alianzas que puedan generarse, pero como yo siempre digo, yo busco líderes que me acompañen, no solamente seguidores, y el primer momento, hoy la emoción que tengo de que estamos teniendo ya como 150 candidatos hoy, de personas que están viniendo para el Senado, para diputados, para juntas departamentales, no solo para el Senado. Nosotros tenemos candidaturas ya en todos los departamentos del Paraguay, de Alto Paraguay hasta Ñembucú. Bueno, como candidatos sobran siempre, se va. Sí, pero en la experiencia que tuvimos en la municipal y con el desbloqueo, personas que quieran entrar a la cancha, que tengan cierta honestidad, identidad, transparencia, y nosotros creemos que nuestra lista también va a ser la mejor, y la gente, me encanta, pues van a haber debate, van a venir de diferentes listas y van a decir por qué votarnos a nosotros. Eso también va a ser bueno para la oposición. El día que acabo invites a un candidato a senador de Pachaquería, a un candidato a senador de esta lista, a un candidato de la lista de ellos, y se generen esos debates. Tenemos que generar esos debates para que demostremos que somos una opción de poder. Hoy la oposición demuestra tener vocación de poder. Yo quiero ser presidente de la República para cambiar el Paraguay. Sé que ellos también lo quieren. Y esa vocación de poder demuestra que acá, y cierro con esto, Luis, acá vamos a tener debate en la oposición. ¿De qué va a ser el debate en la oposición? Vamos a tener punto en común, vamos a debatir de defensa de la vida, o de educación, salud, seguridad, propiedad privada. Vamos a debatir sobre eso. En la vereda de enfrente se va a discutir de narcopolítica, crimen organizado, corrupción. Ese es el debate en la vereda de enfrente. Qué lindo que tengamos este debate en la oposición. Demuestra que vamos a gobernar y que vamos a cambiar este país. Tengo que hacer una brevísima pausa. O sea, con el Frente Guazú no van a hacer ustedes la lista. Yo pensé que iban juntos. Pero se pueden sumar a nuestra lista. Por supuesto que se pueden esa sumar. invitación está hecha a Patria Querida. Y ojalá... Yo le invito también a la lista 8 de Patria Querida, a Katia, Sole, indudable. Sole puede venir a encabezar nuestra lista. Las estadísticas son preocupantes, Bueno. así que ojalá estemos juntos. Vamos a hacer la pausa, y después de la pausa vamos a hablar de dos cuestiones que son claves, ¿verdad? Si se hace una concertación, primero, si los cargos se los tienen que discutir antes, porque esto es civilizado, esto pasa en los países, acá nomás que nos escandalizamos, ¿verdad? Si se hacen asociaciones políticas y dicen, bueno, yo quiero esta y esta cartera, obviamente tiene que haber un plan común. Y lo otro es eso, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla un plan común cuando hay a veces diferencias tan importantes? Pausa, ya volvemos. Bueno, entre las cosas que se tienen que acordar, ¿sí? Es que hay una concertación, más allá de cómo quedan las listas, que se arman o no, digamos, 2 o 3 chapas para competir, se hacen encuestas, se hacen... Bueno. Pero después, si llegan pasan a ser gobierno, sería el gobierno de la concertación, política o jurídica, ¿no? Una concertación, política o jurídica. Hay que armar un gabinete. ¿Cómo se hace esto? ¿Se acuerda antes ya? ¿Hay que discutir esto antes? La cartera de, no sé, Hacienda y tal cosa para el Partido Liberal. Ministerio de Salud y tal cosa para el Grupo de Sole, no sé, digo. Yo no creo particularmente en la lógica de las repartijas y el cuoteo. Sí creo que hay que llegar a ciertos acuerdos en materia de educación, en materia de salud, poner incluso los nombres sobre la mesa, pero elegir en base a quiénes son las personas mejor preparadas para poder dirigir el futuro de esta nación. No, y yo creo que esa, suponemos ¿sabes que por qué sí. te digo eso, Luis? Porque también dependiendo de quién lidere la concertación, se van a establecer las reglas en base a las cuales se va a conversar, ¿verdad? O sea, alguien puede tener una visión distinta a la mía, ¿verdad? Pero si la gente me elige en las urnas,
y yo tengo la capacidad de liderar esa concertación, yo voy a convocar a todos los actores y les voy a decir, bueno, ahora, miren, este es el plan de gobierno que tenemos, cómo hacemos para trabajar de manera conjunta. Y ahí se tiene una conversación madura, no en base a las repartijas que ya han demostrado que no funcionan en la administración del Estado de la cosa pública. Acá recordemos que el objetivo no es ganar una elección, yo no quiero ningún cambio si va a ser un cambio de color, yo quiero poder llevar una alternativa de cambio que garantice un buen gobierno, el mejor gobierno en la historia democrática del Paraguay, que nos permita comenzar a escribir un nuevo capítulo. Y eso implica cambiar las lógicas de la política, las lógicas de conversación, Claro, el pero, marco. Euclides, hay que ejercer el poder se ejerce a través de los cargos. ¿Cómo? Varias veces me escuchaste hablar del gabinete tricolor que propongo. Yo tengo en mi cabeza absolutamente todo distribuido en función a un programa, porque acá todo el mundo habla de chapa, de lista, etcétera, y el programa que pueda garantizar el cogobierno todavía no hemos hablado. Y hay varios puntos neurálgicos sobre los que tenemos que coincidir si queremos ejercer un gobierno, como dice Soledad, democrático, moderno, inclusivo. Obviamente, cuando yo hablo de gabinete tricolor es porque es un gobierno de unidad nacional, porque venimos de una guerra con un abultado endeudamiento, con una deuda fiscal, con una deuda social, etcétera, etcétera. Vamos a tener que distribuir. Y si yo negocio, suponete con ella, que yo me vaya de su vicio, ella de la mía, obligatoriamente voy a tener que compartir cuotas de poder, porque si eso no lo hago, soy un pelotudo. Además, estamos negando todo sentido de la realidad. Vale decir que en este momento, Luis, por eso es que yo hablo de la negociación política previa, porque a la hora de la verdad nadie se adhiere al gobierno democrático y republicano porque te va a preguntar, Hache, ¿qué voy a hacer yo? A mí me interesa tener un ministro del Interior que funcione, si voy a combatir el crimen organizado. Okay. Y no me interesa solamente el Ministerio de Salud. Y el Banco Central, y Hacienda, y la Senat, y la política exterior, conforme a las cualidades. Tengo que pactar con el candidato con quien llegue a un acuerdo y con el resto de los que integran el gobierno democrático. No es que digo, bueno, ahora te toca un viceministerio. No, no es así. Katia. Bueno, no sé si te va a gustar o si les va a gustar o no lo que voy a decir, pero a riesgo de parecer pesada, nuestro problema no es económico, nuestro problema no es, digamos, la renegociación del tratado, nuestro problema no son las propuestas, nuestro problema es político. El problema que tiene el Paraguay es político. Y si no resolvemos el problema político, el resto tampoco se va a resolver. Es por eso que yo insisto mucho en el tema de los acuerdos que tienen que darse sobre la base de principios y valores. Los colorados, la claque colorada no tiene principios, no tiene valores, tiene negocios que proteger. Y hay dos grandes claques se van a disputar. Ellos no están hablando de valores, de principios, de cómo renegociar Itaipú, de cómo solucionar el problema de la salud, o cómo ver el tema económico que es acuciante, o cómo vamos a hablar del problema de las cajas fiscales, o el problema del populismo legislativo que hoy te rompe absolutamente todo. Ellos están hablando de cómo van a capturar el poder y a ver un poco cuál de los dos clanes se queda con el dominio del territorio. ¿De qué territorio? Territorio del crimen organizado, de la droga, del contrabando. Ese es el territorio que disputa la claque colorada. ¿Pero cómo aterrizar eso? Pero estamos aterrizando, teniendo muy presente que sin un acuerdo político y de compromiso nos va a hacer añicos toda posibilidad de sueños y de expectativas de un país mejor. ¿Qué supone ese acuerdo? Ese acuerdo supone entender que todos aquellos diputados y senadores que entren por la concertación sean la alianza que va a ganar y va a ser la primera fuerza en el Congreso, que es la de Soledad Núñez y Katia González, en el Senado y en diputados, o sea, las alianzas o los partidos que deciden presentarse solos o el Partido Liberal, ellos tienen que asumir y firmar un pacto. Así lo hicimos con Norma, solamente que en un espectro pequeño que fue la renuncia a privilegios. Y hoy podemos decirle a la gente que cumplimos con nuestros votantes. Entonces, esos diputados y senadores que entren por la concertación tienen que asumir un compromiso político dentro de la concertación, que van a apoyar la reforma de la caja. Vos sabés que eso no va a ser fácil.
que van a apoyar la reforma del sistema de salud, que van a apoyar el sistema y la reforma del sistema económico, que acá no se trata de propuestas, que por suerte las hay, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, dónde tenemos que poner la cuña para mejorar la situación del empleo y de las oportunidades para nuestros jóvenes, o el tema de seguridad que hoy mata en las calles y mata también en el sicariato. O sea, Entonces, acuerdo político con los que vayan a integrar el Congreso. efectivamente. Ok. Y si no cumplen, se los expulsa como perros. Ahora, y la ejecución del poder, desde el Ejecutivo, vos sos presidenta. Sí. Y tenés socios, obviamente, políticos. Obvio, yo siempre insisto en eso. Nosotros no somos adversarios, somos potenciales aliados. Y yo a mi aliado no le destrato. Yo a mi aliado no le digo, yo gano y gano todo y voy a presentar mi programa de gobierno y el que quiere está conmigo y el que no quiere no. Yo discuto con mi aliado, yo le reconozco a mi aliado. ¿Cómo le voy a reconocer? De acuerdo también al potencial electoral que tiene por un lado, porque si no me van a hacer pomada y me hacen juicio político al segundo día como le hicieron a Lugo. Pero no solamente eso, poniendo cuáles son los perfiles. Yo no le quiero, por más de que sea un liberal, a un Dionisio Amarilla, por ejemplo, liderando claro. El Ministerio de Obviamente tiene que haber Hacienda, acuerdos por sobre favor, perfiles. o no le quiero otro tipo de perfiles. Yo tengo un perfil en donde estoy segura que hay muchos liberales, muchos parchaqueridistas que tengan ese perfil que puedan ayudar a este cogobierno. Recordemos, la concertación dura 5 años y el sistema político que hoy nos gobierna es nuestro verdadero enemigo. A ver, Sebastián. A ver, nosotros vamos a tener 17 ministerios, 80 y pico dependencias del Ejecutivo y muchas otras cuestiones más donde realmente tenemos que buscar, llevar y designar a la mejor gente y a los mejores equipos. Eso no va a ser fácil y definitivamente se van a requerir acuerdos políticos. Acá queremos gobernar, entonces hay que ser claro, también depende del resultado electoral del legislativo. Depende mucho, porque dependiendo de lo que pasa en el legislativo y las mayorías que uno necesita para gobernar, porque yo no puedo hablar de manera naif, tenemos que gobernar y cambiar este país. Y de acuerdo a ciertas mayorías vamos a tener que llegar a acuerdos definitivamente, pero ¿cuáles son las bases de los acuerdos? Son la pregunta. La base es la idoneidad. La base tiene que ser personas idóneas, una lucha frontal contra la corrupción. Yo siempre digo, conmigo no se roba más. Esa frase que usan de repente desde el Poder Ejecutivo de que la corrupción es el aceite que moviliza el Estado. Eso que te dicen en la Cámara, eso basta. Conmigo no se roba más. Y tenemos que trazabilizar, generar sistemas de control, romper ese sistema perverso. Y de esa manera, evidentemente, y uso una palabra, elegir de manera tricolor a las mejores personas del país. Y hay buenos liberales, hay buenos colorados, hay buenos encuentristas, buenos de patraquería. Pero lógicamente necesitamos un gran acuerdo. Ahora, dentro de la concertación vamos a debatir modelos. Y eso es correcto. Y a partir del resultado electoral, y ahí coincido con lo que estaban diciendo antes, de la dupla que se genera, vamos también que previamente establecer ciertas cosas. Y eso no está mal. Una cosa es el cuoteo, otra cosa es el acuerdo político. Son cosas diferentes. Los países que han transformado su historia llegaron a acuerdos políticos. La concertación chilena, el Frente Amplio Uruguayo. Hoy la calle Pou también hizo una alianza para llegar al poder del Partido Nacional. Lo mismo Mauricio Macri cuando van en Argentina. O sea, hoy acá no hay nadie que sea el gran Mesías. Y creo que la gran demostración que hoy está ocurriendo es que somos tantos candidatos. Acá no hay patrones, no hay un sistema clientelista y prebendario que nos domina, sino que somos personas que genuinamente queremos cambiar este país y queremos lograr que la gente viva mejor. El mayor desafío, con esto cierro, Luis, el mayor desafío de la democracia y actual es que la gente viva mejor. Si la gente no vive mejor, lógicamente van a salir estadísticas donde pueden querer preferir una dictadura o pueden creer en los populismos. Y nosotros tenemos que estar enfocados en eso y lograr acuerdos políticos. Y los resultados electorales tienen que ver con los acuerdos con los que tengamos que llegar para lograr gobernabilidad. Y el día que asumamos, y eso yo creo que los cuatro, quien sea que asuma, ese 15 de agosto hay que tener la firma de las mayores reformas. Ese día, en el acto, hay que decir, sí juro, esperen un rato. Me voy y firmo la propuesta de reforma de salud, la propuesta de reforma educativa, reforma previsional, reforma de seguridad y reforma del servicio civil. Y esas 5 hay que meter ese día.
Ese día hay que decir, con la fuerza que te da el día que ganaste las elecciones, tenemos que meter las mayores 5 reformas políticas. Bueno, obviamente es lo que uno espera que se diga, que van a ser las mejores personas. Lo que pasa es que el cuoteo es en la práctica después que le va a corresponder a cada uno, porque hay que gobernar. Gobernar es eso, es ejercer el poder, vamos. Es así acá en España, en Estados Unidos, donde sea, ¿verdad? La cuestión ahora, ¿cuál va a ser la prioridad? Me gustaría que cada uno me diga, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la prioridad? Si es que llegan a ser presidente, porque después tienen que consensuar con el resto, porque de repente para Seba lo más importante ahora es la reforma del sistema previsional, de repente para Euclides no, el tema de la seguridad, tengo que ver qué carajo hacemos con este tema de la mafia que avanza. Para Sole puede ser no, ahora es el empleo. Entonces me gustaría ver, Euclides, sos presidente, ellos son parte de tu equipo, ¿cuál es tu prioridad ahora? No, vos no podés hacer prioridad si no haces un diagnóstico de lo que pasa. En el campo económico, vos tenés una abultada deuda, tenés una desaceleración del crecimiento económico, tenés una obsolescencia del aparato productivo. En lo político, tenés altísima corrupción en los 3 poderes del Estado, una absoluta falta de credibilidad en el ejercicio de la política y de los políticos, por lo tanto en el ejercicio de la función pública central o descentralizada, y en lo social una marcada diferencia. Hay una migración irregular, falta absoluta de política fiscal equitativa y un abandono de los pueblos originarios. ¿Cómo hacer ante eso? Primero es seguridad. Y seguridad es un concepto, varias veces lo repetí acá, no es llenar de linces las calles, que lo voy a hacer también, pero sobre todo una política de empleo, porque a la hora de la verdad la falta de empleo es el caldo de cultivo para la inseguridad y la causa, por decirlo así, de la delincuencia. Política de empleo, y acá me voy a permitirme robarle amorosamente a mi amiga Sole la política de vivienda. Las grandes obras públicas, sí, es importante porque permite la conectividad de la República, pero las obras civiles son las que dan mano de obra. O sea, la construcción de San Francisco Tomo 2, porque el 1 se intoxicó y se convirtió en un aguantadero, pero la idea de San Francisco Tomo 2 es justamente construir escuelas, construir comisarías, construir unidades familiares de salud, caminos vecinales, lo cual hace que la plata se movilice y eso produce empleo. Okay. Entonces, la seguridad tiene esa connotación, pero con esto, porque no me vas a dejar terminar porque tenemos poco tiempo. La democracia te permite comer, te permite curar y te permite educar. Es muy difícil con un pueblo analfabeto tener una política de crecimiento. Por lo tanto, la política central con la seguridad va al de la educación. Ok. Por ahora, te puedo hablar de la política del medio ambiente y de la energética. Tienen libros luego, pero yo quiero hoy, sobre todo pensando en la gente que está escuchando, que es el electorado potencial, ¿verdad? Una cosa que le quede. A ver, Sole. A ver, si hablamos de prioridades, es imposible Sí. tomar solo una. Eso quiero ser súper clara, Luis. Siento que hoy la urgencia es en asegurar que la ciudadanía tenga plata en el bolsillo. Es ahí donde está nuestra situación y realidad nacional apretando la vida de nuestra gente. Viniendo acá recibí un mensaje de una familia, de una señora, de un asentamiento que me decía, Soledad, el hambre está creciendo en nuestra comunidad. Necesitamos ollas populares, necesitamos insumos. La gente está asfixiada porque no puede pagar las cuentas a fin de mes. Yo creo que un eje central de la política en el próximo gobierno tiene que ser la política de vivienda definitivamente, porque es una política que por naturaleza genera empleos y dinamiza la economía, pero no una política que se ocupe solamente de resolver la realidad de falta de la vivienda para los sectores más vulnerables, sino que también asegurar a gran parte de la población que hoy en día paga un alquiler a precios altísimos por una habitación de 20, 30 metros cuadrados incluso, que puedan ser propietarios de su casa. A mí me preocupa la generación sin casa en el Paraguay. Y la política de vivienda es también una política de empleo, es también una política de salud, es también una política de seguridad y es también una política social. Entonces, no solo generar el impacto social en términos de protección y la posibilidad que tenga toda una generación que estoy segura, mucha gente que me está viendo hoy, sueña con ser propietario de una casa.
Ok. pero hoy no tiene las condiciones para poder acceder a ella, ¿verdad? Katia. Bueno, acá hay que establecer propuestas para un desarrollo futuro. Paraguay tiene ventajas comparativas importantes. Tenemos población joven, tenemos recursos naturales y tenemos energía. Y en ese sentido tenemos que trabajar en las grandes necesidades cotidianas. Yo creo que el próximo gobierno es el gobierno de la reactivación económica. Entonces tenemos que asumir que esa plata en el bolsillo, que esa falta de vivienda, que esa falta de educación se tiene que dar a través de políticas públicas de crecimiento económico. Y una de las cosas, para complementar nomás, porque no estoy en contra de lo que señalaban los compañeros, es por ejemplo empezar a pensar en el sistema cooperativo como una manera de reactivación económica. Alemania lo hace. Hoy tenemos que asumir que el sistema cooperativo es también una gran guarida de delincuentes. Tenemos que empezar a hablar de la cooperativización de la economía. Tenemos que empezar a hablar del sistema de compras públicas para dar entrada a la micro, pequeña y mediana empresa, para potenciar el emprendedurismo, para entender que nuestro país necesita oportunidades para los jóvenes que están vinculadas a dos cuestiones: salud y educación. Ese capital humano que no tiene salud y no tiene educación, es muy difícil que pueda servir a su país y que pueda arraigarse realmente. Entonces, tenemos que asumir que el desafío del próximo gobierno es económico, y en ese desafío económico hay que hacer toda una cantidad de reformas que nosotros estamos dispuestos a abordar. Perfecto. Sebastián. Voy a ser un buen alumno, voy a responder tu pregunta así súper concreta, al margen de que siempre te dicen que uno tiene que decir lo que quiere cuando le preguntan algo al periodista. Evidente está lo urgente, y lo urgente es el hambre. Lo urgente es el hambre, clarísimo. Pero como política de Estado voy a ser claro, la mayor fuerza transformadora de un país es la educación. Yo voy a ser un presidente de la República obsesionado por la educación, así de claro. Yo creo que así como se logró un acuerdo tácito en la economía en el Paraguay a partir más o menos de la crisis del 2002, 2001, en la época de Lucho, que hubo el semi-default, hay como un acuerdo tácito que se llevó a la economía, de quienes fueron los actores económicos, sea cual sea el gobierno. Tenemos que lograr un gran acuerdo en la educación. No este blef que hasta ahora en serio está haciendo la transformación educativa, porque hasta ahora no dialogamos los actores políticos, entonces automáticamente se vuelve algo que no es cierto, ¿verdad? Ahí hay que hacer un gran acuerdo. ¿Y por qué eso? Porque hay dos cuestiones, Luis. En la educación hay dos patas claves, el profesor y el alumno. No hay otra. ¿Qué significa esto? Arranco con el alumno. Mi ministro de Educación va a dejar de tener un ladrillo en la cabeza. El ministro de Educación tiene que ocuparse de la educación. Parece así redundante, ¿eh? Pero esa es su labor misional. Que le duela que 9 de cada 10 jóvenes paraguayos no sepan matemáticas. Y yo lo que le voy a pedir es que eso baje en unos años. Hoy nuestros ministros están ocupados en poner un techo, en repartir un kit y hacer tal cosa. Eso que vaya a otros ministerios. Lo intentamos hacer y vetó el presidente Mario Abdo Benítez. Y en segundo lugar, claramente, la docencia. Vamos a pagar más a los docentes. Claramente. ¿Pero por qué digo esto? 40.000, 80.000 docentes se jubilan en los próximos años. Este es el momento histórico para que el Paraguay renueve su educación. 40.000, 80.000 docentes. Tenemos que invertir decididamente en la formación de los docentes, no en cursitos cualquiera, reales y concretos. Y me van a decir, ¿y de dónde va a salir el dinero? Claramente, como dije en la pregunta anterior, conmigo no se roba más. Lucha frontal contra la corrupción, 1.500 millones de dólares de malgasto público. Ahí tenemos que atacar con todo. Y ahí hay dinero para invertir en diferentes cosas. 27 de junio hay que presentar las listas para el Parlamento, ¿verdad? Junio. En agosto. Junio. Para el Parlamento en agosto. Perdón, las alianzas el 27 de junio, Sí. pero creo que a eso se refería. A Las las alianzas alianzas. Sí. también para el Congreso. O sea, por eso, Sin es que nombres. si van a acordar, digamos, presentar una sola lista, la super lista que van a presentar Sí, ustedes, sí. tiene que Ya estar está ahora. acordado, ya está acordado. No es así. ¿Por qué no es así, Glo? Porque te permite el Código Electoral presentar tu lista de senadores, gobernadores, diputados y chapa presidencial hasta el 30 de agosto. Pero ya no es alianza, eso es lo más que estamos ya sé, diciendo. no es alianza. alianza. Pero vos podés salir de la concertación firmado con ella y te vas con otro rubro. Ministro Rosel Dixit, en mi opinión, vale decir que la negociación política va hasta el 30 de agosto. Lamentablemente, pues en otra ocasión Ya es un podía escenario. haberse ido hasta octubre.
Porque Claro, van a haber hasta el muchas. 30 de agosto nosotros le podemos recibir, por ejemplo, a Soledad o a alguien en nuestra lista de senadores. Por ejemplo. Pero hasta junio se pueden hacer alianzas interpartidarias. Correcto, pero a Entonces, en ella realidad estamos diciendo lo individualmente mismo la para podés ser- incorporar en tu lista. Para ser preciso. Ahora, ¿y cuándo Sobre- van a presentar las listas a ustedes? O sea, para que empezamos a ver quiénes, a ver si nos entusiasma, porque los colorados ya presentaron y no nos entusiasmaron, ¿verdad? No te entusiasmó nada. No, para nada. Pero no sé. Dicen que ¿cuándo lo vamos a ver? bueno se hace esperar, así que lo mejor se está haciendo esperar. Y yo quiero resaltar algo, Luis, en esta ronda rápida de propuestas. Hay coincidencias, me animo a decir, entre los 4 que estamos sentados acá, ¿verdad? Entonces esas no son solamente propuestas individuales de nosotros, sino que son propuestas de la concertación, ¿verdad? Esos cambios y esas grandes transformaciones queremos llevar adelante en el Paraguay. Y transmitirle eso a la ciudadanía en este proceso también es súper importante. Bueno, Y yo quisiera cerrar diciendo que una mujer fue la que reconstruyó este país en los momentos difíciles. La pandemia nos trajo desolación, corrupción y un deterioro institucional y moral, y va a ser una mujer que está sentada en esta mesa la que va a reconstruir los destinos de este país. Dejemos de lado esa visión pacata, estrecha, y va a ser una mujer la que reconstruya el Paraguay. Y firmamos eso acá. Firmamos, yo firmo también eso. ok. Todos tenemos que cerrar, no cerrar la Euclid, amigo, si no es muy injusto. Adelante si quieres. No, yo no soy misógino, ni mucho menos. Pero No tendría ningún inconveniente en acompañar a una mujer. Y como dijo alguien, una de las que está aquí presente, que sea de tu mano que yo llegue a la presidencia de la República como primera mujer. Alguien de acá dijo eso muy astuta y sugerentemente. Puede ser, ¿por qué no? Voy Catuvo ahí, Catuvo Villarejo hacia ir encabezado uno por y cuñado en quere. Yo rápidamente, este es un país de hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, y ojalá llegue la mejor persona y el mejor candidato y quien pueda llevar adelante los cambios. Creo que es el momento de una nueva generación, y siempre cierro con la misma frase, Luis: solo aquellos que se atreven a ir más lejos descubrirán hasta dónde pueden llegar. Acá nos estamos atreviendo, muchos, y vamos a ir para allá, y creo que se vienen tiempos mejores para el Paraguay. Vivir mejor es posible. Bueno, yo les agradezco. A mí me entusiasma como nunca el debate electoral. Yo tengo mucha esperanza para este 2023. Creo que hay gente muy interesante, gente con experiencia, gente joven, con formación académica. Hay un nivel de debate que no tuvimos antes. ¿Sabes lo único, Luis? Vamos a terminar saturando. Cada rato nos convoca. Convocarle a otro también. Bueno, Yo no usted- tengo problema que me convoque Yo cada tampoco rato. tengo Metele problema, nomás. me enojo. Si querés que Euclides no venga, Yo no tengo yo estoy ningún- Vamos a firme. ir debatiendo solamente un tema por ahí. Vamos a hablar Claro, solamente claro. de educación. Perfecto, Ahí fíjate vamos que a estamos- seguir, sí, educación, Estamos Esa es descuidando, una, estamos sí. descuidando Esa el es la tema ventaja de mucho energético. tiempo todavía están las elecciones. Tenemos el debate de la defensa, de las Fuerzas Armadas, eso, la hay mucho. policía, La energía que... el Bueno, pueblo principal originario. recurso. Y Sí. aparte hoy no había ningún representante La del pobreza. cartismo, entonces no hubo un pushing back como se va a ver siempre, porque Como la otra vez. como la vez pasada. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Empezamos con Euclides medio con tole, pero después no nos Ay, calmamos. después Después nos se- calmamos. Eso es lo que le gusta a la gente. Claro. Si no, no, ustedes pelense todo lo que quieran, que después van a hacer no sé qué, ¿sabes pero qué, nosotros Katia? acá vamos a ¿Sabes, hacer. Katia? de seguridad, porque fuiste ministro, le iba a a vos decir. te encanta ser suave, vos no te peleas con nadie. Nadie. Nunca se pelea atrás, sentada Pero atrás mío. hermano, puede ser una dupla de dos mujeres. ¿Por ¿Por qué no? Nos vamos con esto, un par de recomendaciones rápidamente. Pone un par de recomendaciones para todos los que gustan disfrutar de un buen vino. Una buena noticia. Para acompañar tus mesas llegó Calden. Es el nuevo vino mendocino para todas las mesas del Paraguay. Disfrútalo por solo 20.000 guaraníes. Calden, un buen vino de mesa para todas las mesas. ¡Salud! Y ahora tu tarjeta de crédito Atlas también es digital. Realiza tus compras directamente desde la app en tu celular con pago QR sin necesidad de llevar billetera. Para más información ingresa a www.bancoatlas.com.pi. Tarjeta digital Atlas, simple, conveniente y digital. Bueno, ya estamos con nuestro compañero Iván. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Buenas noches. Una semana cargada en la que quisimos rescatar una recordación histórica. El miércoles se cumplía una década de la masacre de Curuguatí, que marcó a sangre la historia de nuestro país, la historia política, incluso sin que hasta hoy se sepa
qué es lo que realmente pasó en aquella masacre. Recordemos que habían sido condenados campesinos, pero luego la Corte Suprema de Justicia anulaba esa condena al no encontrarse pruebas contundentes para sostener ese criterio de culpabilidad, y hasta hoy no sabemos qué pasó en Curuguatú, lo que le costó el cargo a un presidente de la República, nada más y nada menos. Y lo peor, el conflicto y la lucha por la tierra continúa en el mismo lugar. La reforma agraria sigue siendo publicitada, pero una fantasía en todos los gobiernos. Bueno, tenemos un informe especial de Iván con respecto a esto. A 10 años de la masacre que acabó con la vida de 11 campesinos y 6 policías, la herida sigue abierta y retumba la pregunta de ¿qué pasó en Curuguatú? En la mañana del 15 de junio del 2012, centenares de policías quisieron desalojar a campesinos que ocupaban las tierras conocidas como Marinacué, situada a 280 kilómetros de Asunción, en la colonia Huiraputá de la ciudad de Curuguatú. En el enfrentamiento murieron 17 personas y en un principio se informó que la masacre se había desatado debido a una emboscada generada por los dirigentes campesinos. Sin embargo, hasta hoy no se han encontrado elementos concretos que puedan conducir a una respuesta sobre lo que realmente ocurrió esa mañana en Curuguatú. Nosotros desconfiamos que hubo también infiltrado ahí, porque nunca se sabe quién mató a quién, ¿verdad? Entonces, una situación muy confusa. Más allá de la repercusión política e histórica, en todos estos años, el Estado no logró resolver el problema que desencadenó aquel suceso: el conflicto por la distribución de tierras en Paraguay. En el año 1967, estas tierras fueron donadas al Estado. Posteriormente pasó a manos de la Armada Paraguaya, pero como la Marina abandonó la propiedad, el Estado decidió destinar 1.748 hectáreas de la misma para la reforma agraria en 2004. Un año después, la empresa Campos Morombí se adueñó de la tierra pública mediante una demanda de usucapión. Desde esa época, sin techos y campesinos pedían el acceso a la tierra, y de esa manera fue como iniciaron los desalojos hasta que se dio la masacre en el año 2012. En el 10º aniversario del hecho que enlutó al país, el futuro cardenal Adalberto Martínez recalcó que para alcanzar la paz, antes debe haber justicia. Y para que haya paz hay que construir la justicia. Porque si no hay justicia, no habrá paz. Y nosotros necesitamos trabajar por la equidad en Paraguay, la equitativa distribución de la tierra, por ejemplo, del catastro, de la titulación de tierras, la famosa reforma agraria, que es una figura constitucional, todavía no arrancó y necesitamos desarrollar. A una década del suceso que marcó nuestra historia, no se conocen a los culpables. La condena a 11 campesinos acusados al principio fue anulada por la Corte Suprema de Justicia al concluir que no existen evidencias claras para atribuir la responsabilidad personal de los acusados en los hechos. La publicitada reforma agraria sigue estando lejos de ser una prioridad para el gobierno, y las secuelas de la inoperancia para dar solución al problema de acceso a tierras sigue creciendo. Los gobernantes siguen pasando, mientras el pueblo continúa esperando el cumplimiento de sus legítimos derechos. Bueno, dramático volver a recordar eso, Iván, y sobre todo lo que decías, ¿no? Que una década después el problema sigue sin resolverse. Además, digamos, de no sabemos quiénes son los culpables de lo que ocurrió allí. Como hace tantas décadas, y a la espera de que este también sea un tema que pueda ingresar en el temario de debates ahora que justamente estamos hablando con los candidatos a la presidencia de la República, para que de una vez se pueda resolver ese conflicto que ya ha costado muertes y muchas, lamentablemente, a nuestro país. Gracias, Iván. A usted, señor, un placer. Bueno, nosotros nos estamos yendo. Gracias por la sintonía de cada domingo.
Que tengan un feliz resto de jornada.